Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Prácticamente a diario leemos en los diarios, vemos en los medios notas sobre la evolución de los precios. En las próximas semanas va a ser el mismo gobierno, el mismo Poder Ejecutivo, el que va a poner sobre el tapete el tema de los precios, el tema del INDEC, el tema de las diferencias de medición de precios entre las consultoras privadas y entre el ente oficial, el tema de la razón de la inflación. A ver, Argentina fue el país que mayor inflación tuvo durante el siglo XX. Incluso teniendo en cuenta la hiperinflación larga que tuvo Alemania en los primeros años, Argentina terminó superándolo. Ahora, ¿cuáles fueron las razones históricas de la inflación en Argentina? Había dos fundamentales. Una, un Estado que gastaba más de lo que recaudaba y esa diferencia, esa plata que le faltaba, la emitía. Al emitir más pesos, esos pesos valían menos. Eso era inflación. Otra razón era la falta de divisas. Argentina, con una economía primarizada, que exporta productos de bajo valor e importa productos de alto valor, tenía un desfasaje, una balanza comercial, una diferencia entre importaciones y exportaciones negativa. Nos faltaban dólares. Como nos faltaban dólares, el dólar subía. Y como la matriz productiva argentina, más o menos un tercio de los productos son importados, eso generaba inflación. Esas eran las razones antiguas de la inflación, cuya responsabilidad o culpa eran de los gobiernos vigentes. Ahora, ¿cuál es la inflación que tenemos hoy? Hoy el Estado tiene superávit fiscal, es decir, recauda más de lo que gasta. No necesita emitir para cubrir los gastos. El precio del dólar está prácticamente planchado, no tiene que ver con el precio del dólar tampoco. Ahora, hay algo que viene desde hace décadas y que se mantiene, que es la concentración en la oferta en Argentina. La economía argentina está altamente concentrada. No es la única razón de la inflación, pero es de la que vamos a hablar hoy, ¿sí? Otro tema que se está hablando en el gobierno es de una inflación para la clase media, media alta y una inflación para los pobres, ¿sí? Y no solo en el gobierno, sino que tiene que ver con estudios que se han hecho en las universidades. A ver, la clase media, media y la media alta consume productos de marca, como esto que están viendo acá ustedes, bizcochuelo exquisita, mermelada la campañola, manteca Sancor. El consumo de estos ciudadanos, de estos consumidores, está creciendo año a año, muy fuerte. Es decir, la demanda crece muy fuerte y la oferta sale por un embudo, está concentrada en una o dos empresas en cada uno de los productos, de estos que están acá, esto es azúcar, tomate, manteca, mermelada, bizcochuelo, del aceite, de la harina, en general o lo produce una empresa o lo producen dos. Cuando digo lo producen, digo o una empresa produce el 90% de lo que consumimos o dos producen el 90%. Cuando uno habla con las grandes cadenas de supermercados o los mayoristas y le pregunta, a ver, ¿cuál fue la última vez que aumentó el tomate en lata? Y te dice, el 10 de mayo. ¿Y cuáles aumentaron? Y te dice, y Arcor, Inca, La Campañola. Bueno, todos son de Arcor. ¿Y cuánto aumentaron? Y un 15%. Cuando hay dos empresas, y bueno, es muy fácil, agarrás el teléfono y te pones de acuerdo, eso se llama cartelización. Eso está pasando en la Argentina. ¿Cuál es la inflación de los pobres? La evolución del consumo de los pobres marcha a otro ritmo, ¿sí? El aumento de su consumo marcha a un ritmo distinto del de la clase media, media y media alta. Es decir, la demanda va creciendo más despacio. ¿Y qué pasa con la oferta de los pobres, la oferta que reciben los pobres? Bueno, miren, solamente en la provincia de Buenos Aires hay 100 empresas que envasan arroz, por eso agarraba el azúcar que era parecida. Hay 100 empresas que envasan arroz con segundas, terceras marcas, se le llaman. Como son 100, tienen que competir. Entonces, una demanda que crece más despacio de parte de los pobres y una oferta atomizada que compite. Eso genera menor inflación. Ahora, vamos a hablar de las grandes empresas de las que hoy están generando inflación. Yo escucho al propietario de Arcor, Pagani, al propietario de Ledesma, Federico Nicholson, quejarse de la inflación. Ahora, ¿quiénes generan la inflación? La generan ellos.
¿Cómo la generan? Bueno, como manejan el mercado, ¿sí? O como la manejan una o dos empresas, pueden decidir subir los precios cuando quieren. No tienen competidores que los frenen, que digan, bueno, si yo subo los precios no voy a vender. Entonces pueden subir los precios. Entonces, hay una posición dominante en el mercado que les permite subir los precios. Suben los precios más allá de lo que tiene que ver con sus costos, ¿sí? No lo suben por los costos, lo suben para tener mayor rentabilidad. Y eso se ve luego en los balances, porque todas estas empresas cotizan en bolsa y podemos ver los balances. Les voy a mostrar, acá hay algunos ejemplos con precios. Por ejemplo, en el 2010, el bizcochuelo Exquisita subió un 52%. 52%, un producto. Es una locura. Ahora prácticamente todo el bizcochuelo que se consume en Argentina, salvo el que las amas de casa que siguen haciéndolo ellas, es Exquisita, es de Molinos Río de la Plata. Campañola es una empresa que compró Arcor hace poco tiempo, ¿sí? Arcor siempre era segunda en mermelada, compró Campañola, ahora tiene la mermelada Arcor y la mermelada de la Campañola. Subió un 41% en 2010. Esta es la manteca Sancor. Entre Sancor y la Serenísimo tiene el 80% del mercado. Subió un 39%. Otra vez Arcor, la lata de tomate, subió un 30%. Y el azúcar Ledesma, prácticamente producen todo el azúcar del país, 39%. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hablamos de la empresa en general. Vamos a ver la primera placa, por favor, director. Fíjense, Molinos Río de la Plata, el promedio de los productos de Molinos Río de la Plata tiene una participación en los mercados del 62%, ¿sí? El aceite, la harina, el bizcochuelo, el rebozador preferido, la yerba nobleza gaucha, tienen un promedio de participación en el mercado del 62%. Como tienen esa participación, manejan los precios y consiguieron subir sus precios en el año 2010 un 39%, por arriba de cualquier índice inflacionario. ¿Cuánto ganaron en 2010? Un 29% sobre patrimonio. El promedio en el mundo es ganar 6, 7%. Ellos ganaron un 29%. ¿Cuánto ganaron en los últimos 4 años? Desde que el Destape hace este trabajo, nosotros les presentamos este informe año a año, un 98%. Es decir, Molinos es el doble de lo que era hace 4 años. Eso significa una transferencia de recursos, de ingresos de toda la sociedad hacia esta gran empresa Molinos Río de la Plata, que es del señor Goyo Pérez Compán. ¿Vamos a ver otra placa? Ahí está, Arcor, de Pagani. Siempre me acuerdo cuando empieza a crecer Arcor. ¿Se acuerdan de la Fundación Mediterránea, que fue la que trajo a Domingo Cavallo acá a la provincia de Buenos Aires? El principal impulsor, ¿sí? El que ponía la plata en la Fundación Mediterránea, era Pagani. Arcor en ese momento producía muy pocos chocolates, muy pocos caramelos. ¿Qué hizo Cavallo? Puso un fuerte arancel, un fuerte impuesto a la importación de chocolate y caramelos, cosa que no tuviera que competir Arcor, y además le puso reingresos, o sea, por cada reembolsos a la exportación de chocolate y caramelos que solamente producía Arcor. Es decir, tomó 2 resoluciones a medida para una empresa. Y así creció Arcor. Hoy el promedio de posición de mercado, de participación en el mercado que tienen los productos de Arcor, llega casi al 60%. El aumento promedio de los precios de Arcor el año pasado llega casi al 40%. En el 2010 ganó un 32% sobre el patrimonio que tenía. Es decir, me acuerdo justo del balance de Arcor. Tenía 1.050 millones de pesos y pasó a tener 1.370 millones de pesos. Y en los últimos 4 años su patrimonio creció un 82%. Vamos a la tercera, les voy a dar 3 ejemplos nada más. Sancor. El promedio de participación en el mercado es del 48%, el aumento promedio del año pasado es del 37%. Como verán, todos tienen aumentos mucho mayores que la inflación, tanto medida por el INDEC como por las consultoras, ¿sí? Entonces, en el promedio, elevan la inflación. Las utilidades de 2010 de Sancor fueron del 110%. Sí, si tenían un Arcor en un año tenían 2, un Sancor, en un año tenían 2 Sancor, tenían otra fábrica igual al lado. Y en los últimos 4 años, 305% de ganancia.
Estos señores, estas empresas, que hasta hace poco manejaban todo el país, manejaban la política también, eran los dueños del país, siguen manejando los precios de los alimentos del país. Estos señores son los responsables principales de la inflación hoy. Hay otros condimentos, la puja distributiva, ¿sí? O sea, los sindicatos tratando de recuperar algo para sus trabajadores, pero todo eso, si tuviéramos una oferta diversificada, no pasaría a precios, porque competirían. Como no la hay, estos señores son los dueños de los precios de los alimentos que consumimos todos los días en nuestras mesas. Buenas noches, esto es El Destape.